Para todos, mi nombre es Jonathan Londoño González, alumno del curso segundo de Teología. Hoy vamos a hablar sobre el recurso contra los decretos administrativos, desde los cánones 1732 a 1739. Antes de iniciar con el tema y la definición propiamente, hay que hacer una aclaración de los conceptos básicos. Cuando se habla de recurso, se habla en un sentido amplio y popular, pero también se habla en un sentido propio. El recurso, sentido amplio y popular. En sentido popular, recurrir a alguien es solicitar su ayuda. Así de amplio, se puede hablar de recurso cuando se acude a cualquier superior o a cualquier tribunal. El mismo código usa la palabra recurso a veces como un simple acudir para solicitar una dispensa. También hablamos en un sentido propio y hablamos de un recurso cuando en sentido propio, a saber, es el aludir o acudir a una autoridad después de haber dado ya un acto decisorio de otra autoridad inferior. Ahora bien, hay que hacer unas aclaraciones correspondientes. Cuando ese recurso se produce contra una sentencia de un tribunal, el recurso se llama apelación. También se usa el nombre de apelación cuando se recurre contra un decreto en vía judicial, de donde se sigue que toda apelación es recurso, pero no todo recurso es apelación, reservándose este último término para actuaciones judiciales. Nuestro tema se circunscribe, por tanto, al recurso contra una decisión no judicial. En general, le vamos a llamar recurso administrativo. Pero si enseguida nos planteamos qué significa la palabra administrativo y respondemos simplemente como lo que no es judicial ni legislativo, sino ejecutivo, surge una pregunta interesante. ¿Qué significa entonces tribunal administrativo? Porque si es tribunal, parece aludirse a que sea judicial, y si es administrativo, parece aludirse a que no es judicial. Cuando hablamos de tribunal administrativo, estamos hablando de potestad judicial, y si se añade el calificativo administrativo, no es porque cambie esa potestad, sino porque el objeto concreto, que en este caso juzga, a saber, es un acto administrativo. Entendemos, por tanto, como norma igual que los términos son ejecutivo, administrativo, frente a lo judicial tribunal. Recurso jerárquico. Por tanto, en la actualidad, en el derecho canónico, el recurso administrativo es administrativo por su objeto, ya que se recurre contra un acto administrativo, y por su trámite, que es administrativo. Se habla de recurso jerárquico, cuando el recurso se envía al superior contra su propia decisión, o contra la decisión de un superior subalterno. Alcance de estas normas. No se admite recurso alguno. Primero, contra el Romano Pontífice o el Concilio Ecuménico. Contra la sentencia o decreto del Romano Pontífice no se da ni apelación ni recurso. Lo que se establece en los cánones sobre los recursos contra los decretos administrativos no se aplica a los actos que emanen directamente del propio Romano Pontífice o del propio Concilio Ecuménico. Segundo, los actos judiciales. Digamos que los recursos judiciales no caen bajo estas normas. Ahora tratamos solo de los recursos administrativos, jerárquicos. ¿En qué cabe el recurso administrativo? Primero, actos administrativos singulares. Las controversias nacidas de un acto de la potestad administrativa solo pueden llevarse al superior o al tribunal administrativo. También en los casos de interés, como pueden ser recurso contra la ley, recurso contra la conferencia episcopal, recurso contra decretos sinodales
y recurso en institutos religiosos. Acción previa conciliadora. Evitar pleitos. Es muy de desear que cuando alguien se crea dañado por un decreto, se evite el pleito con el autor del mismo y se procure entre ellos encontrar de común acuerdo una solución, valiéndose, si es preciso, de la mediación y estudio de personas prudentes, de modo que se impida o se determine la controversia por un camino más conveniente. No siempre este acuerdo tendrá por qué ser una enmienda del decreto o una compensación, sino que debe evitarse al máximo los pleitos. Por otra parte, oficio o consejo de equidad. Primero, creación. La conferencia episcopal puede establecer que en cada diócesis se constituya de modo permanente un oficio o consejo que tenga la misión, conforme a las normas de la misma conferencia, de buscar y sugerir las soluciones equitativas. Si la conferencia episcopal no lo manda, el obispo diocesano puede crearlo. Misión del Consejo. Este Consejo actuará principalmente cuando se pida la revocación de un decreto, conforme a lo establecido en el Canon 1734, y no hayan pasado los plazos para recurrir a él. Acción previa conciliadora del superior a quien se recurre. Si ya se ha propuesto el recurso contra el decreto, el mismo superior que entiende en el recurso exhortará al recurrente y al autor del decreto a buscar soluciones equitativas, siempre que haya esperanzas de un buen resultado. Esto conforme al Canon 1733, parágrafo número 3. Desarrollo concreto del recurso. Petición de revocación o corrección del decreto. Primero, necesidad de esta petición. Antes de proponer un recurso contra un decreto, se debe pedir por escrito al autor del mismo su revocación o corrección. Segundo, lleva implícita la petición de suspensión del decreto. Hecha esa petición, se entiende pedida también la suspensión de ejecución del decreto. Tercero, plazo para hacer la petición. La petición ha de hacerse en el plazo establecido desde la comunicación legítima del decreto. Cuarto, ¿cuándo no es necesaria esa petición? La petición previa de revocación o corrección del decreto no es necesaria cuando se trata de: primero, proponer recurso ante el obispo contra decretos dados por autoridades subordinadas al mismo obispo. Segundo, proponer recurso contra un decreto por el que una autoridad superior al obispo decide ya un recurso jerárquico. Tercero, proponer recurso contra el silencio del que debe dar un decreto y no lo ha dado, conforme al Canon 57. Cuarto, proponer recurso contra la primera respuesta del autor del decreto, sea dando un nuevo enmendando o sea confirmando el primero, conforme al Canon 1735. Respuesta a la petición. Si dentro de los 30 días desde que llegó al autor del decreto la petición de su revocación o corrección, él mismo da un nuevo decreto, corrigiendo el primero o rechazando la petición, y por tanto confirmando el decreto, se abre un nuevo plazo para recurrir de nuevo a este decreto, contándose desde que el nuevo fue comunicado. Por otra parte, puede darse el silencio del autor del decreto. Si dentro de los 30 días desde que llegó al autor del decreto la petición de su revocación o corrección, el autor del decreto no responde, el recurrente tiene plazo para recurrir a contar desde el 30º día después de haber recibido la petición el autor del decreto. Efectos suspensivos en el recurso. Primero, suspensión automática. La petición de revocación o corrección del decreto, hecha a su autor,
conforme al canon 1734, suspende automáticamente la ejecución del decreto en las materias en que el recurso jerárquico la suspende. Segundo, suspensión por concesión del autor del decreto. En los demás casos, es decir, cuando el recurso jerárquico no es suspensivo de la ejecución, el autor del decreto puede conceder la suspensión de la ejecución del mismo hasta que se decida todo. Como norma se supone que lo hará dentro de los 10 días desde que recibió la petición de revocación o corrección. Tercero, suspensión por petición al superior jerárquico y concesión por el mismo. En los mismos restantes casos, es decir, cuando el recurso jerárquico no es suspensivo de la ejecución, si el autor del decreto no ha concedido la suspensión de la ejecución del mismo dentro de los 10 días desde que recibió la petición de revocación o corrección, puede pedirse esa suspensión al superior jerárquico del autor, el cual puede concederla solo por causas graves y cuidando de que no se produzca daño al bien de las almas. Cuarto, confirmación o revocación de la suspensión. Suspendida la ejecución del decreto, sea por concesión de su autor, sea por el superior jerárquico del mismo. Si luego se propone al recurso, el que lo decide determinará también si se confirma o se revoca la suspensión, teniendo en cuenta lo que se va a tener en cuenta. Quinto, cese automático de la suspensión. Si no se propone ningún recurso contra el decreto, dentro del plazo establecido, la concesión de la suspensión concedida, entre tanto, cesa automáticamente y por tanto se ejecuta el decreto. Sexto, suspensión extra de la ejecución en pleno recurso. Una vez ya recibido el recurso, el superior que lo recibe, incluso en los casos en que el recurso no suspende por el mismo derecho la ejecución y en los que no se ha concedido, puede mandar por causa grave que se suspenda la ejecución, cuidando de que no se produzca daño al bien de las almas. El recurso estrictamente dicho. Primero, derecho a interponerlo. El que se cree dañado por un decreto por cualquier motivo justo puede recurrir al superior jerárquico del autor del decreto. Segundo, ¿a quién se entrega el recurso? El recurso puede proponerse ante el mismo autor del decreto, el cual inmediatamente lo debe transmitir al superior jerárquico. Tercero, plazo para proponerlo. El recurso ha de proponerse dentro del plazo perentorio de 15 días útiles. Cuarto, abogado y procurador. El recurrente siempre tiene derecho a usar un abogado o procurador, evitando tardanzas inútiles. Incluso se nombrará abogado de oficio si el recurrente no tiene y el superior lo cree necesario, pero el superior siempre puede mandar que comparezca el mismo recurrente para ser interrogado. Quinto, decisión final. El superior que entiende en el recurso puede, según los casos, no solo confirmar o declarar nulo el decreto, sino también rescindirlo, revocarlo, o si lo ve más conveniente, enmendarlo, subrogarlo o abrogarlo. Nueva instancia superior. Si se trata de una escala de superiores jerárquicos, en la que agotada una instancia se puede recurrir a la siguiente, se procede conforme a las mismas normas. Tránsito al Tribunal Administrativo de la Asignatura Apostólica. El canon 1445, en el parágrafo número 2, dijo que la asignatura apostólica entiende en los contenciosos nacidos del acto de la potestad administrativa eclesiástica que les sean presentados legítimamente, así como de otras controversias administrativas que el romano pontífice o los dicasterios de la curia romana le presenten. Muchas gracias a todos por la atención prestada y seguimos en otro momento con otros temas
del derecho canónico.